van? Y bienvenidos una vez más a su canal de Freak World. Este es un especial, o más bien es el especial de Halloween, y la verdad es que para este año no sabía qué hacer, y buscando entre cosas me topé con un libro bastante interesante, el cual se llama Las Últimas Brujas, y nos habla desgraciadamente de 5 mujeres a las que condenaron y sentenciaron por supuesta brujería ya en la época actual, sí, ya después del año 2000. La verdad es que cuando yo empecé a leer un poco de estos casos me parecía bastante insólito, y como he estado investigando acerca de estas mujeres, pues digamos que no me quiero pasar leyendo como en otros videos, se los quiero relatar. Así que, bueno, este video va a estar como hecho en partes para que no se me olvide ningún suceso o les pueda contar lo más posible, ¿no? Pero tampoco les voy a contar todo porque si no, ya saben que sería un video súper largo. Así que pues, sin más, vamos a empezar. Y voy a empezar con Berenice Martínez, una chica colombiana que toda esta historia ahí empezó como por el 2001. Ella pertenecía a varias asociaciones. Una de estas asociaciones era para construir viviendas. Entonces, cuando uno de estos proyectos de viviendas terminó, se empezó a hacer como todo este desglose de cuentas, y Berenice propuso que también se repartieran las varillas que habían sobrado de este proyecto. A lo cual un miembro, hombre, que es Valencia, pues le dijo que ya las cuentas se habían hecho y que no podían meter la proposición de Berenice porque ya las cuentas estaban dadas, y por lo tanto a Berenice no le tocó ni un solo peso. Berenice como que no quedó muy conforme y le dijo a Valencia que pues ella buscaría el modo en el que pues le pudieran pagar prácticamente lo que a ella le correspondía. Al decir estas palabras, Valencia se quedó como con un regusto bastante amargo, y fue así como a su esposa le dijo: es que no sé de lo que sea capaz de hacerme esa bruja. Entonces fue así como entre los poblados cercanos se empezó a correr el rumor absurdo, en mi opinión, de que Berenice era una bruja, simplemente por lo que había dicho este hombre. Por desgracia, Berenice pertenecía a un pueblo en el que creían bastante en estos mitos, en estas supersticiones, todavía a la fecha, sí, increíble, lo sé. Así que, bueno, pues casi desterraron a Berenice. Berenice fue la exiliada, no era como una paria socialmente, y ella pues se recluyó prácticamente en su casa, no tenía como mucha vida social. Así es que pues ella cayó en una profunda depresión de la que pues más o menos logró salir. Como por el año 2004 todo esto se volvió a revivir, cuando para esto déjenme les comento que cuando este Álvaro no recibe la amenaza, porque no lo considero amenaza, de Berenice, pero pues ellos sí se lo tomaron como una amenaza, pues la hija de Álvaro comienza, me parece que era Álvaro Valencia, la hija de este Valencia comienza a experimentar como muchas pesadillas. Ella luego se despertaba en medio de la noche gritando, llorando, y para colmo decía que ella tenía una visión en donde veía a Berenice encajándole a agujas en un muñeco de ella, precisamente en la parte o en la zona del cuerpo en la que ella se quejaba de dolor. Así es que bueno, así fue como todas estas acusaciones hacia Berenice fueron empeorando y fueron aumentando. Entonces,
Bueno, esta Berenice se recluyó en su casa y como por el año 2004 esta Berenice vuelve a reintegrarse a toda esta comunidad, a, a esta comunidad en la que ella pertenecía, donde tuvo el problema con Valencia. Pero desgraciadamente otra chica empieza a decir que ella también empieza a sentir desmayos, empieza a tener varias dolencias, por lo que todos los dedos apuntan de nuevo sin tener prueba alguno y sin que esta vez se metiera Berenice de ninguna manera, pues todos los dedos apuntan a que Berenice es la que la está embrujando. Para esto les comento que esta chica pues obviamente no sufría de nada extraño más que estaba embarazada y pues ella no lo quería decir. Así es que todo se lo checaba a Berenice y así fue como pues poco a poco fue escalando. Incluso empezaron a agredirla verbal y físicamente. Incluso en uno de estas agresiones salió el sobrino de Berenice a defenderla y a él le dispararon 2 veces. Desgraciadamente el chico fallece, pero su agresor huye y después pues es encontrado y es enjuiciado. Y bueno, así siguió la cosa agravándose y escalando y cada vez de verdad eran peores las agresiones. Mientras que también por parte de los aldeanos, pueblerinos que conformaban esta comunidad, también cada vez que alguien se quejaba de algún padecimiento, pues todo el mundo decía que era culpa de Berenice, que seguramente Berenice los estaba embrujando y los estaba hechizando, hasta que en el año 2011, pues mientras Berenice seguía siendo acusada de todo acto, de todo padecimiento que ya tenían los pueblerinos, pues en vez de ir a revisar a un médico, a una persona de ciencia, pues ellos preferían consultar a brujos, chamanes, etcétera, y estas personas les decían, es que el remedio para que todos estos males desaparezcan es darle 7 pelas a la bruja. Yo honestamente no sé qué significa esto, así que me metí a investigar y es darle una paliza o darle varios golpes repetidas veces. Así es que pues la gente obviamente cada vez que creían que Berenice hacía algo mal o algo incorrecto, pues iba y le daba palizas, hasta que el 29 de agosto fue la última vez que se le vio a Berenice jugando en su propia casa con sus perros, y 2 días después desgraciadamente la encuentran muerta y golpeada. Al estar haciendo toda esta investigación, al estar viendo todas las pruebas, porque obviamente esto fue un homicidio premeditado, pues se dan cuenta de que Berenice obviamente no falleció por un accidente, sino que realmente fue asesinada, que alguien la golpeó y la prendió, pues le prendió fuego ella estando todavía con vida. Entonces, al hacer también toda esta investigación, recrearon la escena de los hechos, vieron que Berenice, estando viva, trata de meterse a su casa, tratar de apagarse, pero antes de que ella pudiera lograrlo, alguien le metió un hachazo en la cabeza, lo cual de verdad me parece espeluznante y bastante aterrador. Después de todo esto, dieron con los responsables, entre ellos la chica que no había querido que no había querido anunciar su embarazo, fue una de las responsables. Valencia fue otro, y varias personas más que descubrieron en el proceso. Y varios de estos, porque fueron en total 6 personas las que participaron en el homicidio de Berenice, y la gran mayoría de ellos poseía libros de brujería o libros de ocultismo, libros bastante oscuros y siniestros, mientras que en la casa de Berenice solamente había fotografías o altares para la Virgencita.
Pues es así como todos estos responsables son llevados a juicio, pero chéquense lo que descubrí, porque de verdad que me indignó al estar oyendo la historia de Berenice, que dice que Valencia, que fue uno de los principales y fue el primero que acusó y que condenó a Berenice sin tener pruebas, recibió solamente detención domiciliaria. Tatiana, que fue otra grande responsable, ella es la chica que nunca quiso decir que está embarazada y acusó de todo a Berenice, pues a ella no la pudieron ingresar a la cárcel porque como ella estaba embarazada tenía que estar con su bebé. Y Diego Cardona y otras 3 mujeres más fueron detenidos, que todos ellos fueron los responsables de la muerte de Berenice. Y bueno, así llega al final esta triste historia. Ahora vámonos con el siguiente caso. Irina Corniche, de Rumania, en el año 2005. Irina Corniche venía de unos padres separados y tristemente a la edad de 8 años ella queda huérfana, por lo que es mandada a un orfanato. Cuando ella tenía aproximadamente 23 años, entra a trabajar, me parece que de empleada doméstica, y es ahí, en ese proceso, en ese tiempo, cuando una amiga que decide dedicar su vida a la religión, o sea, convertirse en monja, pues le recomienda que ella también lo haga. Así es como Irina, a la edad de 23 años, va a pasar al monasterio, el cual quedaba ubicado en Vaslui. Cuando ella empieza en este monasterio, la verdad es que fue bastante rápido su deterioro. Ella empieza a tener un cambio físico bastante notorio, y este cambio empieza, pues rápidamente ella empieza como a venir en una época o en una temporada de decadencia. Entonces ella empieza a decir que el diablo le habla al oído y que le dice que ella es una pecadora y que no merece un sitio en la iglesia. Es por eso que toda la autoridad eclesiástica decide transferirla al hospital psiquiátrico de Tanaku. Dentro de este mismo hospital le detectan, o más bien la diagnostican con esquizofrenia. La empiezan como a medicar, pero ahí es cuando, como en una aparente mejora, ellos de nuevo la dan de alta y ella regresa a este monasterio, en la cual, a pesar de que ella como que tenía estos lapsos lúcidos, a pesar de ello, aún seguía diciendo que el diablo le seguía susurrando cosas, y ella de verdad se ponía muy mal cuando tenía como este contacto directo con la iglesia. Así es que la autoridad eclesiástica una vez más toma una decisión, pero esta vez no le dejan digamos que no le dejan el cuidado de Irina a algún especialista de la salud, sino que ellos mismos toman la decisión de hacerle un exorcismo que sale tremendamente mal, porque Irina falleció en el año 2005 crucificada. Y cuando toda esta investigación se empieza a hacer, ven que en este aparente exorcismo, el cual estaba a cargo por un sacerdote y 4 monjas que aparentemente lo ayudaban en este procedimiento, pues la policía empieza a ver que Irina no estaba siendo alimentada. Es decir, que mientras tenían prácticamente a Irina crucificada en una cruz de madera, porque así era como la tenían, amordazada y amarrada con unas cadenas en una cruz de madera, pues mientras tenían a Irina de esa manera, no la alimentaron durante 6 días completos. Es así como ellos también empiezan a ver en el cuerpo de Irina rasgos que indican que ella fue
golpeada y que murió de un ataque esquizofrénico. Así que cuando hacen el juicio, a diferencia de nuestro caso anterior, aquí sí se obtuvo como cierto tipo de justicia por el homicidio de Irina o por los malos cuidados que se le dieron a Irina, y es así como el padre que estuvo a cargo del exorcismo es condenado a cadena perpetua y se le prohibió realizar cualquier actividad religiosa. El siguiente caso ocurrió en el año 2013 y la perjudicada fue una mujer que se llamaba Kepari Lenuata, de Nueva Guinea. Al encontrar información sobre este caso en específico, la verdad es que, a diferencia de los otros casos que vimos todo un desarrollo con respecto a estos crímenes, la verdad es que no encontré gran información más que a Kepari se le acusó sin más de haber asesinado a un joven con brujería, y es por eso que ella fue desnudada, torturada con un hierro ardiendo y quemada viva. La policía llega al lugar de los hechos cuando Kenari todavía está siendo quemada. Tratan de llegar a ella para evitar que toda esta turba logre su cometido y de verdad la asesinen, pero cuando llegan a donde ella ya está, porque pues obviamente todos los que estaban en ese momento le impiden a la policía hacer su trabajo, cuando llegan a donde Kemari está quemándose viva, pues llegan demasiado tarde y Kenari ya estaba completamente muerta. Obviamente todos los, no sé si allá haya como un alcalde o un presidente, pues condenaron el hecho, lo trataron como un homicidio perverso y diabólico, pero hasta entonces no tuve como más información, y al estar buscando de esta mujer me topé con que Nueva Guinea es un país que se deja llevar bastante por las supersticiones, y que Nari de hecho no ha sido un caso aislado, sino que siguen quemando en nuestro siglo actual a mujeres acusadas de brujería. Entonces, pues ese fue el caso de Kenari. Ahora con el siguiente caso nos vamos a trasladar hasta la India, con Mandri Munda. Cuando estuve investigando este caso me encontré con unas pequeñas discrepancias, porque en este libro que les digo que trae estos relatos de estas mujeres, me encontré con que este suceso ocurrió como por el año 2012-2013, mientras que cuando estaba investigando este caso en particular, me encontré con que estos hechos son mucho más recientes y ocurrieron en el año 2019. Mandri Munda de la India tuvo un altercado con una familia, y cuando más bien un integrante de esta familia enferma, pues le atribuyen todas estas dolencias a la brujería de Mandri Munda. Ya lo saben, así, de la nada. Pues sucede que un segundo miembro dentro de esta familia vuelve a enfermar, y es cuando ellos deciden tomar cartas en este suceso, y es así como el 24 de enero irrumpen 4 hombres de esta misma familia dentro de la vivienda de Mandri Munda y terminan con ella y con sus pequeños hijos a golpes. Entre sus hijos, que también fueron brutalmente masacrados y asesinados por estos hombres en compañía de un brujo, está un pequeño de 4 años, otro de 7 y otro de 12 años, además de un bebé de 10 meses que también fue asesinado. Todo este suceso se descubrió cuando el esposo de Mandri Munda llega a su casa y descubre todo lleno de sangre con indicios de violencia. Cuando obviamente este hombre da aviso a las autoridades, pues ellos, investigando las pistas, llegan a un pozo en donde se encontraban los cuerpos de todas estas pobres víctimas. Y también descubrí que desgraciadamente la India es otro país en el que a la fecha se siguen dando mucho estos juicios, o más bien estas casas de brujas.
Y ya por último, vámonos con este caso que ocurrió en Portugal, y la verdad es que me parece uno de los casos más aterradores que he investigado, o me parece el más aterrador dentro de este video, ya que la víctima en este caso fue una niña de 3 años que no fue acusada precisamente de brujería, pero sí fue asesinada violentamente a causa de ella. Y ahora vámonos un poquito más atrás, antes de contarles esta historia, para comprender un poquito por qué ella falleció como falleció. Estoy hablando de Jessica Vizcaya, una pequeña de 3 años, la cual su madre la tenía, digamos que en un estado un tanto descuidado, aparte de que la madre, no sé si tenía como un síndrome, tal vez este síndrome de Munchausen o algo así, porque ella, para conseguir beneficios económicos de otra gente, decía que estaba enferma de cáncer, incluso llegaba a cortarse el cabello para que le dieran dinero, y fue por eso que la familia antes de este crimen es investigada. Sin embargo, dentro de esta investigación, y como ocurre en la mayoría de los casos, Servicios Sociales determinó que la pequeña no corría un peligro inminente con su madre, y es así como su caso quedó archivado y un poco en el olvido hasta estos sucesos. Pues la madre se había separado de su expareja, así que decide contratar los servicios de una bruja, pero al no pagarle la cantidad de 400 euros, la bruja la amenaza, y es así como entre esta bruja, su esposo y su hija, que tenía en ese entonces 27 años, bastante joven, pero bastante perversa también, pues entre estas 3 personas que pertenecen a esta misma familia deciden secuestrar a la pequeña Jessica de tan solo 3 años. Le regresan a la niña tiempo después a la madre, pero ya se la regresaron en un estado completamente deteriorado, completamente, pues ya casi en las últimas, lo cual me parece de verdad muy triste. La madre no denunció estos hechos para que Servicios Sociales no interviniera, y por eso es que esta historia tuvo tan trágico y tan fatal desenlace. Porque si la madre desde un inicio hubiera denunciado que su hija había sido secuestrada, hubiera terminado de otra forma, o la justicia hubiera podido intervenir a tiempo. Pero ella no en ningún momento dijo que su pequeña había sido secuestrado, y más aún cuando ella misma era quien sabía las personas y en dónde encontrar a su hija. Así que ella lo manejó todo el tiempo como que Jessica estaba en un campamento de vacaciones. Así que bueno, cuando tiempo después le entregan a Jessica, ya se le entregan en muy mal estado, la madre corre al médico, pero desgraciadamente Jessica ya iba con un paro cardíaco, del cual no pudieron sacarla, y es así como termina falleciendo. Cuando obviamente se empieza a hacer toda esta investigación, pues empiezan a descubrir por qué fue secuestrada. Empiezan a descubrir aparte que dentro del lapso que tuvieron estas personas secuestradas, Jessica, ella vivió de verdad toda una pesadilla por los horrores que su cuerpo estaba evidenciando. Tenía hematomas y tenía heridas muy graves a nivel tanto interno como externo. Así es que bueno, esto solamente deja a la misma gente de Portugal preguntándose qué fallas hay en este sistema que no pudo proteger a esta pequeña cuando había tiempo. Y bueno, estas son las historias. La verdad es que está bastante interesante. Tal vez en algún momento me compré este libro para pues contarles mejor esto, pero bueno, se los traté de, digamos que de resumir y de investigar para ustedes,
por la temporada, pero la verdad es que esto sí nos hace como replantearnos mucho nuestra realidad, porque de verdad los monstruos no están dentro de los libros que nosotros devoramos, sino que están, desgraciadamente, puede ser que muy cerca de nosotros. Así es que, bueno, los dejo. Espero que el video les haya gustado y si fue así me encantaría que se suscribieran a mi canal. Yo soy Van y nos vemos en la próxima. Bye.